Hablemos un poquito de álgebra. Entonces, hace unos días estaba por ahí leyendo una de esas discusiones en Mad Exchange y hablaban un poco de de este cuento que les hablé pues antes de irnos a vacaciones, que era lo de lo de la cadena de infinitos, ¿no? Existen infinitos más grandes que otros y ese tipo de cosas. Entonces uno de los comentarios pues me llamó la atención porque opina todo lo contrario a lo que pienso yo. Pero bueno, es bueno escuchar opiniones de todo tipo. Entonces él decía que a él le parecía que el cuento de los cardinales grandes, es decir, el tamaño de R, ¿no? El tamaño de R, todas esas cosas. Y que eso es más grande que el tamaño de los naturales, y bueno, etcétera. Él le parecía que eso era muy bonito, muy chévere y todo, pero que eso no era matemática, porque eh, él piensa que la matemática debe ser formal, ¿no? O sea, hay que hacer construcciones que se puedan hacer en pasos finitos, etcétera. Entonces, no le agradaba este tipo de cosas. Decía que esto más bien pertenecía a la filosofía. ¿Sí? O incluso que esto pertenecía más bien a la metafísica, ¿no? Ya es exagerar, pero bueno. Entonces, respetable la opinión. Y como tal, entonces no haría parte de las matemáticas, ese tipo de cosas. En vez de eso ya es un asunto más bien personal, aunque pues hay teorías que avalan, que avalan el pensamiento de que esto en realidad sí es matemáticas. Y una de ellas es una que es muy interesante, ¿no? Vamos a poner esto por acá, en rojo. Pues interesante depende de la persona, ¿no? Pero teoría de categorías o teoría de categoría. ¿Sí? Entonces, uno de los grandes postulados de la teoría de categorías es como intentar entender qué es una teoría matemática, ¿no? O sea, ellos quieren responder esa pregunta, que pues es bastante relevante, ¿no? O sea, ¿cuándo estamos hablando de matemáticas y cuándo comenzamos a hablar es de filosofía, ¿no? Esa distinción es bastante importante. ¿Qué es matemáticas? ¿No? ¿O qué es una teoría matemática? ¿Cuándo podemos decir que estamos hablando de matemáticas y cuándo podemos decir que estamos hablando no sé, de lógica o de filosofía, ¿no? Entonces, para dar respuesta a eso, eh, pues la teoría de categorías dice que una teoría matemática se puede marcar si se pueden evidenciar dos tipos de elementos, ¿no? ¿Sí? Es decir, toda teoría de las matemáticas tiene que tener o tiene que basarse en dos cosas. Los objetos y las relaciones. ¿Sí? Objetos y relaciones. ¿Eso qué viene siendo? O sea, los objetos vendrían a ser las estructuras sobre las cuales se enuncian las propiedades o los teoremas. ¿Sí? Esos serían los objetos. Más particularmente, o sea, un tipo de objeto, por ejemplo, pudieran ser los conjuntos. ¿Sí? Se está escribiendo lento, pero se dañó ese lápiz nuevo que compré. Conjuntos. Eso es un tipo de objeto, ¿no?
Entonces, los conjuntos son estudiados pues, por la teoría de conjuntos y los conjuntos se relacionan entre sí o podemos compararlos entre sí a través de, pues, de funciones, por ejemplo. Y más particularmente a través de funciones biyectivas. Es decir, y eso es lo que vimos que ves, ¿no? O sea, si quisiéramos comparar conjuntos, pudiéramos compararlos pues en muchos factores, ¿no? Que tienen, los conjuntos tienen muchas características. Entonces, una de esas características sería la cardinalidad, ¿no? ¿Qué tamaño tienen los conjuntos? Y para hacer esa comparación entre un conjunto A y un conjunto B necesitamos de esto, de relaciones, ¿no? En este caso de funciones biyectivas. Entonces, si yo soy capaz de escribir una función que va desde un conjunto a un conjunto B, que además sea biyectiva, entonces es porque el conjunto A y el conjunto B son iguales en cuanto a tamaño. Ahora bien, otro tipo de objetos, ¿cuál pudiera ser? Los grupos, por ejemplo, que ya lo vimos. ¿Sí? Entonces, los grupos son estos tipos de conjuntos particulares, ¿no? Que dijimos que cumplían cuatro propiedades o cuatro axiomas, ¿no? Que eran, pues, la cerradura bajo el producto, bueno, bajo la operación, asociatividad, modulatividad y existencia del inverso, ¿no? Y eso ya, pues, ya lo evaluamos. Y los grupos como tal, si uno quisiera estudiar una teoría de grupos, eso también llamado álgebra moderna se llama, que es el álgebra que sigue después de esta. Eh, Después del álgebra 2. Entonces, uno para comparar esos objetos tendría que hablar de morfismos. ¿Sí? Y un morfismo es básicamente una función, ¿no? Que va pues, de un grupo en otro grupo, no sé, H. ¿Sí? Es una función, pero que respeta la operación del grupo. Es decir, si yo estoy operando un G con un X, o bueno, para que quede más claro, si estoy operando un G con un G0, una cosa así, dos elementos de G, si los opero y además les evalúo la función, eso me va a ser lo mismo que si yo lo haga en otro orden. El otro orden sería el siguiente, que primero evalúen la función y luego opere. Este es un punto oscuro. ¿Sí? Eso es un morfismo. Entonces sería una función que va entre dos grupos, ¿no? Ya no entre dos conjuntos, sino entre dos grupos. Y es una función que respeta la operación del grupo, ¿no? O sea, si estoy adentro de la función, o bueno, si primero opero y luego evalúo en la función, eso va a dar lo mismo que si hago lo contrario. Primero voy a evaluar y luego sí voy y opero. ¿Sí? Como que esas dos cosas conmutan, ¿no? Es lo mismo operar y luego evaluar que evaluar y luego operar. Pero no todas las funciones serían morfismos, ¿no? Tendría que tener uno mucho cuidado en revisar que esta propiedad de verdad se cumpla, ¿no? Entonces eso es un morfismo. A veces se habla de homomorfismos porque se les pide también inyectividad, ¿no? O a veces se les pide biyectividad. Pero así seríamos como compararíamos grupos.
Otro tipo de objetos, pues no es de extrañarse, es el objeto que acabamos de ver, ¿no? Espacios vectoriales. Bueno, y esta retahíla de pronto ya es conocida para alguno de ustedes. Entonces debemos ser capaces de analizar espacios vectoriales o compararlos entre sí. Todo ello depende de una teoría. El concepto de espacio vectorial, pues ustedes están más familiarizados con él. Es un poco más complejo que estos dos, o bastante más complejo, ¿no? Porque un conjunto es casi que, pues si uno no se fija mucho en los axiomas de Zermelo y esas cosas, un conjunto, pues puede considerarlo simplemente como una colección de elementos bien definidos, ¿no? De una colección de elementos. Y un grupo, pues, es un conjunto con una operación que cumple algunas cosas, ¿no? Que cumple cuatro enunciados o cuatro axiomas. Pero en cambio, los espacios vectoriales, pues, son un conjunto que no tiene una operación, sino que tiene dos. Y que esas dos operaciones, pues, cumplen bastantes propiedades. En realidad cumplen 10. Y a veces más. Entonces debemos ser capaces también de comparar espacios vectoriales. ¿Y qué es comparar espacio vectorial? Pues ser capaz de decir, bueno, estos dos espacios vectoriales como conjuntos son distintos. B es distinto de W. ¿Sí? Como tal, no son la misma cosa. Pero desde el punto de vista de espacios vectoriales, uno pudiera considerarlos como que iguales. ¿Sí? Y uno pone ejemplos particulares. Pensemos, no sé, y bueno, algunos ya lo hemos hablado. Tenemos en R2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, sabemos que adentro de R2, los vectores que tenemos son objetos como de esta forma, ¿no? Parejas ordenadas XY, donde X y Y son números, ¿sí? Cualquier par de números reales, pues, en un orden, ¿no? Primera coordenada, segunda coordenada. Ahora pudiéramos considerar el conjunto, otro espacio vectorial sería P sub 1, por ejemplo. Los polinomios de grado menor o igual a 1. Una cosa bien sencillita como esa. Y entonces nosotros sabemos que un polinomio de grado menor o igual que 1, pues eso es un asunto ya de cálculo 1. Son cosas de este estilo, ¿no? Son rectas, a lo más. M de X más B. ¿Sí? Cosas así. Esos son los polinomios de grado menor o igual que 1. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre dos polinomios de ese tipo? Pues no sé, pongamos dos. Uno pudiera ser esta recta, y igual a 3x más 1. Y otra recta distinta en ese espacio vectorial sería, no sé, y igual a 2x más 1, una cosa así. Y no tienen que ser ni enteros, ¿no? También pudiera ser 3x más 1/2 y 2x más 1/3. Bueno, no sé. Hay muchísimas rectas. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental de esas rectas? Pues la diferencia está en estas coordenadas, ¿no? Ahí es donde se encuentra la diferencia. Acá en el 3 y en el 1/2.
y pudiéramos poner otro ejemplo de recta. No sé. Igual de a 3x menos 1. Entonces, por ejemplo, estas dos tienen la misma pendiente, ¿no? Pero tienen distinto intersecto. Y ya con que este segundo sea distinto, pues ya sabemos que estas dos rectas no son iguales, ¿no? Son diferentes entre sí. ¿A qué es lo que quiero llegar con esto? A lo que quiero llegar es que la diferencia no la va a encontrar usted aquí en la X ni en la Y. Eso no es relevante. La diferencia usted la va a encontrar en estos dos números, ¿no? En la pendiente y en el intersecto. Esos dos números, las dos constantes, van a ser los que van a hacer que los vectores de este espacio P1 pues sean distintos. Conclusión. ¿Cuál es la parte más importante de esos vectores? Pues son estos dos numeritos. ¿Sí? Y podemos borrar acá esto. Perdón ahí. Entonces, lo que estoy diciendo es que la parte esencial de estos vectores es estos dos numerales o estos dos números. Y la parte esencial de los vectores de R2 son estos dos números. ¿Sí? No necesitamos más nada para entender los vectores de P1, sino esos dos números. Y no necesitamos más nada para entender los vectores de R2, sino esos dos números. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no pueden ser más diferentes. R2 es el plano y P1 es el conjunto de todas las rectas. Pero, o sea, no pueden ser más distintos. Estos dos conjuntos son diferentes. Pero como espacio vectorial, podemos considerarlos como si fueran iguales, como si fueran el mismo. Porque se comportan de la misma forma, ¿no? Vamos a poner eso ahí. Como espacios vectoriales son la misma cosa. ¿Sí? Y como son la misma cosa, en últimas, entonces uno quisiera como primero relacionarlos y segundo ser capaz de como que de pasar de una lectura a la otra, ¿no? O sea, uno aspiraría a que, bueno, estoy en R2, pero no me agrada mucho R2 porque, no sé, pues no me agrada esa notación. Entonces puedo cambiar a la notación de P1 y no hay ningún problema, ¿no? O viceversa, ¿no? Estoy en P1, pero pues eso de andar sumando rectas y de multiplicar rectas por escalares no lo entiendo. Sí, no comprendo qué es lo que quiere decir eso de andar multiplicando o andar sumando rectas. Entonces debería ser capaz de cambiar de para acá, ¿sí? Y no debería haber ningún problema. Y es más, es casi que intuitivo la forma en la que uno cambia, ¿no? O la forma en la que uno se mueve de un espacio a otro. Uno se da cuenta de muy sencillo, ¿no?
¿Cómo hago para convertir polinomios de P1 en parejas ordenadas, ¿no? Es como que evidente casi, qué es lo que hay que hacer. Uno, pues no sé. Estoy en P1, quiero moverme a R sub 2 o transformar P1 en R sub 2. Sí, transformar, y esa es la palabra. Entonces a mí lo que se me ocurre es, bueno, lo que voy a hacer es definir una función que me coja los elementos de P1 y me los convierta en elementos de P2. Entonces los elementos de P1 son cosas como esta, ¿no? Recta a X más B. Pues coja esa recta y conviértala en alguien de R2. ¿Cómo? Pues dijimos que lo más esencial de esas rectas son estas dos constantes, ¿no? Entonces, conviértalo en el vector donde lo más esencial sean esas dos constantes y ya está. Es una función y más esto es una transformación, lo que uno llama una transformación lineal, que es el tema que vamos a ver ahorita con ustedes. Lineal. Acá todo es lineal. Entonces esa sería la forma en la que podemos comparar espacios vectoriales con otros espacios vectoriales a través de objetos llamados transformaciones lineales. Y no sé si hay alguna duda ahí. Sí. Entonces, si estuviéramos pensando el álgebra lineal en sí misma como una teoría de la categoría, una teoría de categorías, pues tendríamos que decir por obligación que los objetos de estudio del álgebra lineal son los espacios vectoriales y las relaciones o las flechas, porque así también la llaman, del álgebra lineal son las transformaciones lineales. Si hiciéramos una lectura de esto como una categoría, no como una materia en sí misma, sino como una categoría de la matemática. Vamos a revisar por acá algo. Un momentico, voy a dejar de compartir. Espera un momento. Ahora sí vamos a compartir la pantalla y vamos a utilizar una ayuda aquí de la red. Ya tenemos como acceso a esas cosas. Entonces, de pronto esto es lo único bueno de la presencialidad remota, que podemos hacer las cosas un poquito más dinámicas, ¿no? Entonces, iba a poner este video, pero más bien lo voy a narrar yo, que de pronto no estamos todos familiarizados con el inglés, pero es como un resumen de este cuento y nos ayuda a definir más formalmente lo que queremos decir por transformación lineal, ¿no? Bueno, cuando estamos aprendiendo sobre funciones, pues
y eso es algo muy bueno del libro de Cálculo 1 de Stewart, nos enseñan que una función es como una maquinita, ¿sí? Una máquina que transforma, una máquina llamada f, ¿no? Que transforma un número x en un número, pues, y o f de x, ¿no? Toma un número x, lo paso por esa función y lo transforma en otra cosa, ¿no? Otro número. Entonces, en ese sentido, podemos pensar también las transformaciones lineales, pues, como son funciones, como algo del mismo sentido, ¿no? Entonces, una transformación lineal va a ser una función L o F o G, no importa la letra, que transforma ya no numeritos, sino vectores, ¿no? Tenemos un vector B, lo ponemos en esa máquina y lo transforma en otro vector. Pero lo chistoso de esto es que podemos hacerlo de formas como la que hicimos ahorita, ¿no? Ahorita teníamos ¿qué tipo de vectores? Polinomios, ese tipo de vectores. Y lo transformamos en vectores de R2. O sea, estas son unas... Y para el que no ha visto cálculo 3 o alguna cosa de esto tiene que sonar muy raro. Pero la idea es la siguiente, o sea, transformamos vectores, como vimos ahorita. Transformamos vectores en vectores, en otros vectores, pero no necesariamente del mismo tipo, ¿no? ¿Sí? Tenemos un vector B pequeña y lo transformamos en un vector B larga, pero no necesariamente del mismo estilo. Puede ser cualquier cosa diferente. Pueden ser vectores totalmente distintos, ¿no? Entonces, un ejemplo sería el siguiente, ¿no? El que tenemos un vector acá. Tenemos un vector acá, B, que sale del espacio R2 y lo vamos a meter en esta maquinita acá, en la transformación L, pero lo convertimos en una cosa completamente distinta, lo convertimos en un escalar, ¿sí? Entonces cambia totalmente de forma, ¿no? Sin embargo, sigue siendo una función válida, ¿no? O sea, y ese es el asunto que acabamos de hacer ahorita en el ejemplo, pues, inmediatamente anterior, ¿no? Teníamos un polinomio y lo convertimos en un vector de R2. Son cosas completamente diferentes, ¿no? Pero tiene sentido hacer esa conversión. Y esas van a ser el tipo de funciones que nos van a interesar a nosotros. ¿Sí? Bueno. O una cosa más complicada como esta, ¿no? Una matriz de 2 por 2, convertirla en un vector de R3. Entonces, esa perspectiva de categorías es bastante útil porque entendemos las transformaciones lineales como una flecha, ¿no? Una flecha que me toma vectores de un espacio vectorial B, y los transforma en vectores de un espacio vectorial W que no es necesariamente el mismo, ¿no? Puede ser otra cosa completamente diferente, ¿no? Incluso puede tener una dimensión distinta. Ahora que hemos hablado de dimensiones antes de irnos a vacaciones, por ejemplo, esa transformación que está ahí, está representada, dice que es una transformación que transforma matrices de 2 por 2, ¿sí? Matrices de 2 por 2, o sea, este espacio, así se pudiera escribir el espacio de matrices de 2 por 2. Pues eso es una notación nomás. Y lo convierte en vectores de R3, ¿no? Es decir, me toma un espacio de dimensión 4, porque bueno, eso ya es un ejercicio muy básico, ¿no? Demostrar que el conjunto de todas las matrices de 2 por 2 tiene dimensión 4.
Entonces me transforma un espacio de dimensión 4 en R3, y R3 tiene dimensión, pues, 3, ¿no? Entonces transforma un espacio de dimensión 4 en un espacio de dimensión 3. No, o sea, no pueden ser más distintos esos dos espacios vectoriales. Sin embargo, pues tiene sentido el asunto de transformarlos, ¿no? Ok, ahí está. Sí. Transforma un espacio vectorial B en un espacio vectorial W. Y se puede notar así, ¿no? Pues esa notación ya la hemos hablado nosotros en clase, ¿no? Una función que va de un espacio B a un espacio W. Esa, por ejemplo, transformo vectores de longitud 2 en escalares. Ahora bien, las transformaciones lineales pues no son tan rígidas en ese sentido. O sea, acabamos de decir que podemos mapear un espacio vectorial en otro espacio vectorial distinto, B. O sea, tomamos un espacio B y lo convertimos en un espacio W a través de una transformación. Pero pudiéramos mapear de otra forma, ¿no? Pudiéramos mapear de B en B y tampoco habría ningún problema, ¿no? O sea, seguiría siendo transformación lineal, a pesar de que va de B en sí mismo. Un ejemplo sencillo y de pronto bastante chévere para que lo piensen, revisen sus apuntes de álgebra lineal 1, sería tomar el espacio R2, ¿no? ¿Sí? El plano, y mandarlo pues también al plano, ¿no? Al mismo R2, mejor dicho, ¿sí? Vamos a escribir eso. Ahora acá un poco. Bueno, vamos a una cosa así, o sea, estoy en R2, voy para R2, y pudiera utilizar la identidad, pero lo que voy a hacer es algo más bonito, girar todo el plano 30 grados. Una cosa así como por el estilo. Eso es una transformación lineal. Y es una transformación lineal chévere, ¿no? Porque lo que hace, pues, es lo siguiente, ¿no? O sea, todo, casi que todo se convierte. Tenemos el espacio vectorial y lo que hace es moverlo todo así. Bueno, tampoco tan así. 30 grados. Todo lo gira 30 grados y me queda algo como esto. Pues si fuéramos estrictamente concretos, revisando qué es lo que le está haciendo al plano. Y pues claro, el plano lo cogió y lo giró, ¿sí? Pero siguió siendo el mismo plano R2, ¿no? Se convirtió en esto. Pero eso sigue siendo el mismo plano, ¿no? Entonces es muy chévere. Esa función por demás se nota que es claramente inyectiva, ¿no? Es más, es biyectiva. Entonces, además de ser transformación lineal, eso es lo que llamamos un isomorfismo, ¿no? Una transformación lineal biyectiva. Eso es lo que quiere decir. Un momentico. Me están sonando aquí algo. Ok, un momento.
Ok, qué pena, estaba muteado. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ok. Venía diciendo lo siguiente. Entonces, ya es hora de definir formalmente lo que es transformación lineal. Y hace un momento, pues hablamos un poco, pues así a grandes rasgos, a grosso modo, de lo que es un morfismo, ¿no? Entonces decíamos que un morfismo era una función, ¿no? Vamos a dibujar por acá. T o no sé, cualquier cosa. O M de morfismo. Era una función lineal que me transforma un grupo en otro grupo y que respetaba la operación del grupo, ¿no? Este grupo tiene una operación, este otro grupo tiene otra operación y me la respeta, ¿no? O me conmuta con esa operación. O sea, si yo hallo M de G1 operado con G2, es lo mismo que si yo evaluara M de G1 y lo operara con M de G2. Bueno, esta representación está buena porque se nota que obviamente estamos haciendo órdenes diferentes, ¿no? Acá primero los operé a G1 y G2. Como no los he evaluado, pues los tengo que operar bajo las reglas de este espacio G. Es decir, los opero con la operación punto. Y luego sí los evalúo. Ahora, por el otro lado, ¿qué estoy haciendo? Primero los estoy evaluando. Primero los evalué. M de G1 y M de G2. Como ya los evalué, me encuentro en el dominio ¿cuál? Pues me encuentro en el conjunto H, ¿no? Y como ya los evalué y los quiero operar, pues los tengo que operar, pero los tengo que operar con la operación de H, con la operación asterisco. Entonces son operaciones de pronto completamente diferentes, pero el asunto es precisamente ese, ¿no? Que no importa en qué orden lo esté haciendo, ¿no? No importa si primero los opero en el universo G y luego evalúo, a que primero los evalúe y luego los opere en el universo H. Da exactamente la misma cosa. Entonces, si uno quisiera definir ahora transformación lineal, pues uno ya no está hablando de grupos, está hablando de espacios vectoriales, ¿no? Y como está uno hablando pues de espacios vectoriales, ya uno no está hablando de una sola operación, sino de dos, ¿cierto? Ya tengo que el espacio B hay una suma y en el espacio B hay un producto por escalar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pedirle? Siguiendo el ejemplo de los morfismos, pues a una transformación lineal tengo que pedirle pues dos cosas. Que respete la suma y que respete el producto. Y con eso será suficiente. Y esa será como el estandarte de las transformaciones lineales. O sea, siempre que yo esté, pues, no sé, revisando si una función es o no es transformación lineal, porque eso va a ser un ejercicio clásico, ¿no? Oiga, ¿es transformación lineal? Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues lo que tengo que revisar es solamente eso, ¿no? Solamente que sea una función, bueno, que eso ya es trivial, ¿no? Aunque si uno fuera el más formal de los tipos o de los matemáticos, pues debería intentar revisar si es función, ¿no? O que la función está bien definida. Pero bueno, digamos que no se hace eso, que se cree que está bien definida. Entonces lo que hay que revisar es que respete la suma y respete el producto y san se acabó, ¿no? Entonces vamos a continuar acá. Entonces, eso es que respete el producto, ¿no? ¿Cuál es el producto por escalar? Pues tomar un vector y multiplicarlo por un escalar. Entonces esta transformación lineal respeta eso porque tomar el vector y multiplicarlo por el escalar y luego evaluar es lo mismo que evaluar primero y luego multiplicar por escalar, ¿no? Está respetando esa operación. Si usted se lo quiere aprender mnemotécnicamente o algo así, pues
La forma fácil es decir, bueno, es transformación lineal si yo soy capaz de sacar afuera las constantes. Esa sería una de las primeras necesidades. Pero me parece que es más decente y más, como más completo, pues decirlo así, ¿no? Que conmuta o que respeta la operación por escalar. ¿Ok? Y bueno, también tiene que respetar la suma, ¿no? Vamos a ver. ¿Sí? ¿Sí? Multiplicar por el escalar y luego evaluar es lo mismo que multiplicar y... Bueno, y esa, está ahí también. Sumar y luego evaluar la transformación es lo mismo que evaluar primero y luego sumar, ¿no? O lo que dice ahí, ¿no? La transformación de B más W es lo mismo que la transformación de B más la transformación de W. ¿Ok? Ya, esas son todas las propiedades de transformación lineal. Hablábamos de que, pues, álgebra lineal de pronto, álgebra lineal 2 sobre todo, de pronto es sencilla porque casi que todos los conceptos están dados en axiomas. O sea, si yo quiero averiguar si algo es grupo, pues vaya y revise los 4 axiomas. Si quiero averiguar si un conjunto es espacio vectorial, pues vaya y revise si cumple los 10 axiomas. Si quiero averiguar si algo es subespacio vectorial, pues vaya y revise los 3 axiomas de cerradura bajo la suma, cerradura bajo el producto y modulatividad. Ahora, pues acabamos de introducir un nuevo concepto, el concepto de transformación lineal, y este concepto se reduce a simplemente ir a revisar primero y segundo axioma, ¿sí? Y en el orden que uno quiera, ¿no? Porque eso no importa si uno hace 2-1, 1-2 o como sea. Lo importante es que usted revise que respete la multiplicación y que respete la suma. Eso es todo, ¿sí? Me da lo mismo multiplicar por C y luego evaluar que evaluar y luego multiplicar por C. Me da lo mismo primero sumar y luego evaluar en la transformación que primero evaluar y luego ya efectuar la suma. Es igual, no importa el orden. Eso es lo que tengo que revisar. Y si reviso eso en un ejercicio de probar que algo es transformación lineal, pues listo el pollo, ya acabé. Entonces continuemos. Son los únicos 2 requerimientos que tiene algo para que sea una transformación lineal. Con eso es más que suficiente. Hagamos un ejemplo. Entonces, esa transformación transforma vectores de R2 en vectores de R3. Entonces, ¿qué es lo que hace, no? Ahí ya está. Los vectores de R2, pues, dependen solamente de 2 números, ¿no? O son vectores de longitud 2. Tengo que transformarlos en alguien que esté en R3, es decir, tengo que transformarlo en un vector de longitud 3. ¿Qué es lo que hago? Pues aquí me dice la regla. Entonces, el resultado de evaluar va a ser segunda coordenada, primera más segunda coordenada, primera menos segunda coordenada, ¿sí?
Es decir, me convierte la transformación me convierte este vector en este vector que está ahí, pues en púrpura en este momento, ¿no? ¿Sí? Segunda coordenada, segunda más primera, primera menos segunda. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar si esto es una transformación lineal o no. Entonces, primero hay que mirar si respeta el producto. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Entonces, tenemos que mirar que da lo mismo. Primero calcular C multiplicado por B y luego evaluar que C multiplicado por la evaluación de B, ¿no? Entonces, primero hagamos eso, ¿no? Primero multipliquemos C por B. Entonces, ahí está. C por el vector, pues se da eso, CB1, CB2. Y ahora vamos a evaluar. Entonces me dice segunda coordenada, primera más segunda, primera menos segunda. Listo, ya evalué. Puedo factorizar el C. Y al factorizarlo lo puedo sacar afuera. Me queda C por B2, B1 más B2, B1 menos B2. Pero eso es precisamente ¿qué? Eso es LB. ¿Sí? Eso es la evaluación del vector B. Por tanto, nos da la misma cosa. Y ya he revisado que es cierto que respeta la multiplicación. Ahora miremos qué pasa con la suma, ¿no? Da lo mismo sumar y luego evaluar que evaluar y luego sumar. Entonces, pues tomamos el lado izquierdo. Tenemos B, tenemos W, sumemos. Los sumamos, listo. B1 más W1, B2 más W2. Perfecto. Ahora evaluemos. ¿Sí? Vamos a evaluar en esa suma. Da eso, ¿no? Segunda coordenada, primera más segunda, primera menos segunda. Y eso podemos reorganizarlo con las normas que sabemos, ¿no? Reorganicemos eso. Entonces, si lo reorganizamos, nos da eso que está ahí. ¿Sí? B2 más W2, B1 más B2, más W1 más W2, B1 menos B2, más W1 menos W2. ¿Sí? Y eso podemos escribirlo como la suma de dos vectores de tres coordenadas. Precisamente esos dos que están ahí. Pero note que el primer vector es L de B y el segundo vector es L de W. Y ya está. Terminé de demostrar que respeta la suma, ¿sí? Y como ya había demostrado que respeta la suma, entonces solamente la multiplicación ya está. Bueno, esto es acá una consideración que hacen ahí. Note que la linealidad se relaciona con la conmutatividad en cierto sentido, ¿no? Porque conmuta, o sea, sumar y evaluar en la función, o bueno, sumar y transformar es lo mismo que transformar y sumar, ¿sí? Conmutan esos dos conceptos. O bueno, multiplicar por escalar y transformar es lo mismo que transformar y luego multiplicar por escalar, ¿sí? No importa el orden. ¿Sí? La multiplicación escalar y aplicar la función conmutan. No importa el orden en que lo hagamos, lo mismo la suma y aplicar la función conmutan, que no importa si sumamos primero y luego evaluamos, que evaluar primero y luego sumar. Va a dar exactamente lo mismo en una transformación lineal, ¿no? Voy a borrar esto acá. ¿Sí? Bueno, esto es bastante importante. Entonces, supongamos que tenemos una transformación lineal de un espacio Rn, ¿sí? No sé, R3, R4, alguno de esos, y lo transformamos en otro espacio de ese estilo. Puede ser R3 transformarlo en R5, o R3 transformarlo en R2, o R transformarlo en R2. Bueno,
una transformación lineal que vaya a un espacio Rn a un espacio Rm. Entonces, estas transformaciones tienen la particularidad de que están representadas por matrices. O sea, para toda transformación de este estilo existe una matriz, y para toda matriz, y la matriz va a ser de m por n, por cierto. ¿Sí? Vamos a copiar eso por acá. Una transformación L va a implicar una matriz A que tenga tamaño m por n. ¿Sí? Puedo representar esa transformación como una matriz o como una multiplicación por esa matriz. Y si yo tengo una matriz cualquiera, si no sé, Luis Esteban me dio una matriz, esa matriz siempre me va a representar una transformación. Entonces, esto es bastante importante porque podemos ahora tener conocimiento de una función de estas que no es pues, tampoco nada trivial, pero entendiéndola como una matriz. Y lo único que hay que hacer es evaluar todos los vectores de la base canónica de este espacio. La base canónica. Tomamos los vectores de la base canónica del primer espacio, los evaluamos y ellos los tomamos como columnas. Esas columnas van a formar la matriz que estamos buscando, la matriz que representa la transformación. A ver un ejemplo de eso. ¿Sí? Entonces, toda transformación lineal de este estilo es multiplicar por una matriz A de m por n. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es tomar la base canónica y transformarla por medio de la transformación L, y eso ya va a estar. Entonces, tenemos la transformación que hablamos ahorita, ¿no? La que transforma R2, pues en R3. ¿Cómo lo hace? Entonces, lo que hace es segunda coordenada, primera más segunda, primera menos segunda, y ese es el vector transformación. Ahora, vamos a tomar entonces todos aquellos vectores que están en la canónica, ¿sí? En la base canónica de ese espacio, y los transformamos. Simplemente eso, tome la base canónica de ese espacio y transfórmela. Entonces, ¿cuál es la base canónica de R2? Pues es 1, 0 y 0, 1. ¿Sí? Es esa, 1, 0 y 0, 1. Ahora, transfórmelos utilizando la regla que le dieron ahí. Voy a borrar acá. Entonces, transformo 1, 0. Me dicen que lo que tengo que hacer es primera coordenada, primera más segunda, primera menos segunda. Hago lo mismo con 0, 1, primera coordenada, primera más segunda, primera menos segunda. Y obtengo esos dos vectores columna. Cojo esos dos vectores columna y armo la matriz que los tiene a ellos como sus columnas. Esa matriz pues podemos ver que es de 3 por 2. Es 0, 1, 1, 1, 1, menos 1. Es la que está ahí en el tablero. Bueno, que pueden ver ustedes, apreciar ahí en el video. Y esa es la matriz que representa L. Ahora cuando yo quiera calcular, bueno, quiero transformar el vector 3, 2 utilizando la transformación L. Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente vaya y multiplique 3, 2 por A. Y vamos a hacer eso por acá.
Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Quiero hallar la transformación de 3,2. Entonces pudiera hacerlo siguiendo la regla que me dieron, ¿no? ¿Sí? La regla que me dieron es segunda coordenada, la segunda coordenada es 2, primera más segunda, 3 más 2, primera menos segunda, 3 menos 2. Hago ese cálculo y me da 2, 5, 1. Pudiera hacerlo así, pero como tengo la representación matricial, también lo puedo hacer de esta forma. Quiero hallar cómo me transforma la transformación a 3, 2. Entonces lo que hago es multiplicar A por 3, 2, multiplicación de matrices, ¿no? A es eso que está ahí, 0, 1, 1, 1, 1 menos 1. Lo voy a multiplicar con 3, 2. Entonces multiplico, como se multiplican las matrices. Eso, la multiplicación de matrices es un asunto de horizontal por vertical, ¿no? Entonces eso sería, hagámoslo todo, 0 por 3 más 1 por 2, 1 por 3 más 1 por 2, 1 por 3 más, bueno, más menos 1 por 2 o menos 1 por 2. Y eso da 2, 5, 1. ¿Sí? Entonces esa transformación lineal puede representarse como la multiplicación de esa matriz o como esa matriz incluso. Y ojo a eso porque eso también es importante, ¿no? O sea, toda transformación lineal de R2 en R3 puede representarse como una matriz de 3 por 2, ¿no? Entonces, el conjunto de transformaciones lineales de R2 en R3, R2 en R3, pudiera uno pensarlo como el espacio de matrices con coeficiente real que tienen tamaño 3 por 2. Eso también es bastante relevante porque entonces nos da una manera de entender pues un conjunto como ese, ¿no? O sea, que de pronto ahorita, y quiero que hagan el experimento pues, en casa, piensen eso, el conjunto de todas las transformaciones posibles de un espacio en otro espacio. Eso suena horrible, incluso si es de R2 en R3. Sin embargo, ese no es tan feo como aparenta ser, porque es simplemente el conjunto de matrices de 3 por 2, en últimas. En últimas puede pensarlo uno como eso. Bueno, y la palabra que hay que subrayar es pensarlo. Que pasa lo mismo que pasó ahorita con el polinomio de grado 1 y con R2. Lógicamente, R2 no es el conjunto de polinomios de grado 1, pero podemos pensar que sí, porque no hay ninguna diferencia estructural entre un espacio y el otro. Son básicamente la misma cosa, como espacios. Bueno, pero volviendo acá al tema. Entonces tenemos una transformación lineal, sabemos cómo calcular en ella, pero podemos hacerlo también a través de una representación de matrices. Esa transformación puede escribirse como simplemente como la matriz 0, 1, 1, 1, 1 menos 1,
Y para calcular cómo transformar, pues vaya y multiplique por esa matriz A. Esto es todo lo que hay que hacer. Entonces es bastante útil esa representación, nos simplifica los cálculos. Por ejemplo, utilizando esa representación, uno puede lograr demostrar que el conjunto de todas las transformaciones lineales de R2 en R3 es un espacio vectorial de dimensión 6. ¿Sí? Entonces, por ese lado también es importante esa representación. ¿No? Hemos representado L como una matriz A. Ya dijimos cómo, transformamos la base estándar o la base canónica. Y ahora lo que acabamos de mostrar en el tablero, ¿no? L es lo mismo que multiplicar el vector A por B. ¿Sí? Y uno puede hacer la prueba, ¿no? Multiplique esas dos matrices, 0, 1, 1, 1, 1 menos 1, así como está ahí. Se multiplican, pues así como está. 0 por B1 más 1 por B2, 1 por B1 más 1 por B2, 1 por B1 menos 1 por B2. Y eso da lo mismo que la fórmula que tenemos arriba. Entonces, eso que está ahí en el tablero en este momento es una demostración de que esa transformación lineal es lo mismo que multiplicar por A, porque tienen el mismo algoritmo. Uno pudiera hablar también de aplicaciones de las transformaciones lineales, pues ahorita hablé de una, ¿no? Dije, por ejemplo, que una transformación lineal pudiera ser el girar el plano, ¿no? Pero también pudiera ser estirar o aplastar sistemas de coordenadas, como dice ahí en el tablero, ¿sí? O sea, todos los estiramientos o todas las elongaciones, las reflexiones, rotaciones, cambiar sistemas de coordenadas, todo eso son transformaciones lineales, ¿no? Y eso es relevante, ahora que lo pienso. Bastante relevante. Que me dice por qué son importantes, porque es un estudio formal de este cuento, ¿no? ¿Queremos hacer transformaciones lineales solo porque sí? Pues no. Es importante por dos razones. Primera, la que ya dijimos, ¿no? Las transformaciones lineales son las flechas o las relaciones de la categoría de espacios vectoriales. Es decir, para yo ser capaz de comparar dos espacios vectoriales, tengo que hacerlo a través de transformaciones lineales. ¿Sí? Eso es una cosa. Otra, porque varias de las transformaciones lineales básicas son esas que están ahí: estiramiento, recogimiento, reflexión, rotación y cambio de sistema coordenado. Todas esas cosas son importantes. Pues a la hora de problemas de la vida cotidiana, ¿no? Y en física uno utiliza eso todo el tiempo, ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso. Y claro que lo utiliza implícitamente, me refiero. A veces le colocan uno de esos problemas bien clásicos del plano inclinado y que hay fuerzas y yo no sé qué más, ¿no? Tengo un plano inclinado y tengo acá un cuerpo y tengo por acá una fuerza y me dicen que hay la aceleración y todo ese cuento. Entonces, si uno fuera a poner un sistema coordenado o coordenadas ahí sobre el cuerpo, pues lo más directo es, bueno, toda la vida me han enseñado que Y va por ahí y que X va por ahí. ¿Sí? Pero es que eso no es tan bueno, ¿cierto? Porque eso ya hace que el sistema tenga ahí como una rotación, ¿no? Entonces esa fuerza F, que era paralela al plano, ahora va a tener un ángulo, ¿no? O sea, esta fuerza F tiene dos componentes, ¿no? Una componente en X y una componente en Y. Entonces, como que no es tan bueno tener ese sistema coordenado habitual, y lo que uno hace en los ejercicios, y lo hace implícitamente, es lo siguiente, ¿no? Nunca el profesor le va a decir, bueno, es que esto es estoy haciendo una transformación lineal para tomar el sistema coordenado este que está acá.
donde X sea paralelo al plano. No. Eso nunca se lo va a decir a usted, profesor de física. Pero eso es precisamente lo que está haciendo usted ahí. ¿Sí? Cuando toma esas coordenadas así y hace el diagrama de cuerpo libre en ese sentido, pues lo que está haciendo es eso, un cambio de sistema coordenado, o en última lo que está haciendo es una transformación lineal. Y esto es un ejemplo físico de los más sencillos, ¿no? Hay otras cosas de dinámica o de cinemática, donde hacer un cambio de coordenadas es esencial y pues hay que saber hacerlo bien, ¿no? Entonces, esa sería otra de las razones por las cuales el estudio de las transformaciones lineales es esencial, porque esto en últimas que acabé de hacer es una transformación lineal. De R2 lo que hice fue girarlo. Me gustaría que revisaran estos dos. Entonces, una transformación lineal de R3 en R2, lo que define es, bueno, cómo se calcula a un vector en R3B, ¿no? ¿Sí? Este vector B es de acá de R3, o sea, tiene 3 coordenadas. Lo transforma en B1 más B3, 2B2 menos B3. Entonces aquí le preguntan, ¿cuál es la matriz A? ¿Sí? Y la segunda pregunta, pues estos dos ejercicios son sencillos, pero bueno, háganlos. La segunda pregunta es ¿cuánto da? Le puse T, ¿no? ¿Cuánto da la transformación de B? ¿Y cuánto da la transformación de W? Donde B y W pues son esos dos vectores que aparecen ahí acá, ¿no? 2, 3, 1 y 5, 1, 2. ¿Listo? ¿Pueden hacerlo? Ya estoy terminando. No le escuché bien, Luis, qué pena. No, que ya terminé. ¿Ah, ya lo hizo? Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie? Solamente lo ha hecho. No, seguramente también lo han hecho, Ok. pero son tímidas. ¿Son tímidos? Pues sí, está bastante sencillo, ¿no? Pero bueno. Como está bastante sencillo, entonces coloquemos uno que no esté tan sencillo para todos. No, profesor, déjelo así. Ah, porque el Luis y otros están sobrados, ¿no? Entonces... Mentiras. Pero sí, o sea, por ejemplo, este es clásico también. O sea, tengo una transformación T que va de un espacio B a un espacio W. Y tengo una transformación L que va de W a un espacio U. Ambas, pues, transformaciones lineales, ¿no? Pruebe que, pues, que la composición, ¿no? O sea, L compuesto T
es una función que va de B en U. Es también transformación lineal. Añádanlo ahí, por favor. ¿Sí? Si ya terminó, hagan eso también, entonces. Eso no es básicamente el concepto de composición, que va de un valor a otro y se evalúa en otro. ¿Cómo era? Ajá. Escríbalo. Pero no ¿O va? podría. ¿Señor? Sí, se ve como muy. Se ve como la definición de composición, pero que uno toma un valor B y lo evalúa en G y eso lo evalúa en F, cuando en cálculo 1. Ok. Pues eso es la definición de composición, pero acá hay una palabra, una frase clave incluso. Yo sé que esta vaina es función. Sí, Pruebe, pero no, eso no es lo que quiero mirar. que es transformación. Pruebe que es transformación lineal. Eso ya implica usted revisar la suma y revisar el producto, ¿no? Mm, ¿Sí? En últimas, eso es lo que hablaba ahorita. O sea, si uno fuera una persona muy formal, usted tendría, para demostrar que algo es transformación lineal, demostrar tres cosas, ¿no? Que es función, que respeta la suma y que respeta el producto. ¿Sí? Pero eso si fuera una persona muy, muy formal, porque pues a uno le queda claro que eso es función. Y es que, como dice usted, sí, o sea, eso es tontísimo. Esto es obviamente una función y está bien definida, ¿no? ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa con...? O sea, eso no es lo único que toca demostrar para que sea transformación. También hay que mirar la sumita y o sea, mirar el la producto. ¿Ok? Y eso tampoco es que sea difícil. Este ejercicio en realidad es muy fácil, pero pues, hay que saber escribirlo, ¿no? mm, Cuando alguien lo termine, por favor, me comenta.
Profe, yo tengo solamente algo de flechitas, pero no creo que sea tan simple. De flechitas. Pues no, o sea, tiene usted que lidiar con la suma y con la multiplicación, ¿no? No puede ser tan simple. Sí. Tiene usted que probar hoy, coger dos vectores en B, sumarlos y evaluar, y mirar que eso da lo mismo que evaluar primero y luego sumar. Pero ¿cómo sé la dimensión de B? No interesa. No lo haga con bases. Son dos vectores aleatorios de B. B1 y B2, por ejemplo. O sea, acá es aleatorio todo, o arbitrario, mejor dicho. Ah, listo, ya tengo la idea. Ok. ¿Qué es eso? No llores. Para que lo veas, mi amor. ¿Cómo así? Es el librito. ¿Qué pasa? Mentira. Yo pensé que Hay otro para tus clases que te a configurar. ¿Alguna idea de cómo hacer ¿Por ese qué abriría mi último? refrigerador si simplemente puedo abrir una aplicación en su pantalla inteligente que me dice qué es lo que hay adentro del refrigerador? Y además de eso me dice cuándo Pues no es sé que si se se puede dejamos- mi comida. O bueno, no Bienvenidos sé. al siglo XXI. Pues, si no lo dejamos Los para refrigeradores tarea del fin de inteligentes semana, a ver, para que son vayan volviendo a una practicar. realidad. Sobre todo ustedes que han dicho que no han practicado nada de lineal. Pues, profe, a mí sí yo hice esto, aunque creo que está incompleto. A ver, Damas y caballeros, con ustedes, Luisito Tecnología. acá o va a mandar una foto o algo así. Sí. Ah, no, pues,
O ahí en el tablero, lo que le parezca mejor, ¿no? Sí, es Gracias, que yo Wilson, siempre lo por escribo en el esa cuaderno. excelente introducción. ¿Cómo se encuentran, capos Ok. y capas? Una vez más con ustedes, Luisito Tecnología. Su fuente confiable de reviews casuales, cotidianos, Sí. de reviews tecnológicos por la vida. Hoy, Sí, pero amigos, no me estoy deja- muy no me deja- emocionado. no me ¿Ok? deja notar. Estoy hypeado. Acaba de llegar a No me mi deja casa dibujar. hace apenas una hora. ¿Cambio de Uno los computadora capos o algo a así? dejarlo. No, Un refrigerador No, ahí sí no sé. inteligente. ¡Qué A ver. belleza! ¡Qué hermosura! ¿Qué es un refrigerador inteligente? A ver, no sé si esta es la manera intentar. técnica de Ok. llamarlo. No faltan los youtubers expertos en No. refrigeradores. No, es que este no es un refrigerador inteligente. Es un refrigerador con pantalla de 870 voltios. Pero es que Luisito no sabe del tema. no Es me un deja. refrigerador que Sí tiene en activador que adición permitir que a ser los supuestamente estudiantes anoten muy en la funcional y pantalla, ser un ¿cierto? gran refri Claro. y muy amplio y demás, tiene qué padre. una pantalla. ¿Ok? Tiene una pantalla. quiere, comparta touch su pantalla. Para hacer diferentes Y escriba cosas. en ella, No entonces. sé, yo me imagino, Bueno. puedes aquí A ver si de pronto así puede. tutoriales No de sé. cocina, porque Y tú si estás no, en la pues- cocina. O puedes ver las noticias en la mañana mientras desayunas. pues, Tuitear. Hilos de Twitter ¿qué acá más? en tu refrigerador. No sé, no se me ocurre qué tanto puede hacer con una pantalla en mi refri. Por cierto, estos hoyitos de aquí, ¿serán cámaras? ¿Tendrá cámaras esto? Acabo de comprar un no puedo dispositivo compartir más para... pantalla. Hágale otra vez, creo que fue que Afuera, oprimí algo. me Dele vigilen, otra me vez. Qué pena. espíen, por un Ok, precio ok. de alrededor de $3,000. No, no se puede iniciar la función de compartir $3,000. pantallas, La verdad, sí es inténtelo un nada más refri tarde, un código de tanto error carito, 0. unos Sí, porque le 66,000 acabo de dar pesos permiso mexicanos. para Este eso. Tan refrigerador raro. de Samsung, que Pues- su nombre, a ver, No, al menos sí. No me- como viene en la caja, es No, no, no. FDR No, entonces no de importa, 27 Esteban. Me lo puede pulgadas. enviar, puede Tiene ser acá por una WhatsApp pantallita o de por 27 correo y yo pulgadas. le echo un Y ojito. es lo único que les puedo decir por Ahorita. ahora, ¿ok? No sé por qué Lo dejo hice de esa tarea compra. para que vuelvan y Simplemente me dio practiquen y risa, para me que dio curiosidad en la hoy no quede tan pesada la clase. Dejamos hasta ahí por hoy. Listo. Que se vuelvan acomodando.